Bien, pues les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario de investigación en ingeniería química. Con nosotros se encuentra el doctor Sergio Manuel Nuño Don Lucas. Hizo su licenciatura como ingeniero químico en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara. Realizó también ahí mismo su maestría en Ciencias en Ingeniería Química y el grado de doctor en Ciencias lo obtuvo en la Universidad del País Vasco en España en 1999. Actualmente es profesor titular C del Departamento de Ingeniería Química del CUSEI y es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 38 artículos en revistas con arbitraje internacional, dirigido 19 tesis de licenciatura, 35 tesis de maestría y 6 de doctorado. Sus líneas de investigación son nanocompuestos preparados a base de nanotubos de carbono, biopolímeros relacionados con aplicaciones biomédicas y polimerización en sistemas dispersos, así como mezclas de polímeros. El tema que nos presenta el día de hoy es la importancia de funcionalizar químicamente nanotubos de carbono usados para preparar nanocompuestos poliméricos potencialmente útiles en el campo de la biomedicina. Bienvenidos, doctor. Gracias, muchas gracias, Pedro. Bueno, entonces ya vamos a la presentación. Uno de los tipos de materiales más interesantes en la actualidad, ¿Puedes oprimir el botón de presentación que es el que está a un ladito del Zoom, abajo? a un ladito del Zoom. Ajá, ese que parece como una pantallita, ese. El Zoom es el indicador de porcentaje que está ahí a la derecha, más a la derecha. Derecha, derecha, derecha. A esa pantallita, la pantallita, a la izquierda, ¿Izquierda? eh, ese. ¿Estamos? Ya, muy bien, perfecto. Ok. Bien. Bueno, uno de los tipos de materiales quizás de mayor relevancia en la actualidad son los nanotubos de carbono porque reúnen una serie de condiciones como altísima resistencia, conductividad eléctrica y ligereza. Estos materiales se han estado usando en diferentes campos, como en el caso de la nanomedicina, porque se cree que son capaces de reparar, por ejemplo, neuronas, y también en la parte de la electrónica, así como en el área de materiales compuestos, usando cerámicas, metales o polímeros como matriz del nanocompuesto. Bien, el problema fundamental para el uso de los nanotubos de carbono está en lograr su dispersión. Estamos viendo en esta lámina un experimento en el cual usamos una matriz de poliácido acrílico con butilacrilato y le añadimos nanotubos crudos, tal cual los preparamos, y precisamente es el efecto que no nos gusta ver. Vemos aglomeración, heterogeneidad. No es evidente que el nanotubo sea capaz de compartir sus propiedades eléctricas, magnéticas con la matriz. Y al no tener homogeneidad, tenemos dudas sobre el uso de este material y por lo tanto tenemos que buscar una solución, incrementar la dispersión. Bien, vamos a hablar primero de cómo preparamos nuestros nanotubos aquí en los laboratorios del Departamento de Ingeniería Química. Es una ruta que se llama por deposición química en fase de vapor y es una ruta bastante simple porque nos permite preparar una gran cantidad de nanotubos de carbono y además con una... Perdón, perdón. Bueno, estoy en una presentación, ¿me puede llamar luego, por favor? Bien, podemos preparar una gran cantidad de nanotubos de carbono y además con un importante grado de reactividad. Los hacemos, primero hay que usar un soporte en el cual va a crecer el nanotubo de carbono, en este caso va a ser un bote de alúmina, el cual se va a sumergir en nitrato férrico para inducir un cambio del estado de agregación del fierro. Lo tenemos que colocar en un reactor o incrementar la temperatura, cambiar el estado de oxidación. Y tenemos una fotografía de nuestro reactor, este reactor viejito que teníamos. Ahora tenemos un reactor nuevo, mucho más grande y con mayor capacidad de almacenar materiales sólidos. Y al final tenemos un polvo negro, como si fuera grafito, y es una mezcla de nanotubos de carbono con grafito y residuos del catalizador. La fuente de carbono para lograr el crecimiento del nanotubo de carbono es etanol, el cual se alimenta por arrastre con argón. Bien, esta es una
fotografía del viejo laboratorio de ingeniería química donde usábamos la caldera para lograr la purificación en el tubo de carbono. Necesitamos vapor sobrecalentado a 600 grados centígrados, lo cual lo logramos con este serpentín calentado con 2 mecheros. Se tiene que colocar la mezcla de reacción en un tubo de cuarzo, porque el cuarzo soporta altas temperaturas. Lo sujetamos con 2 bridas, hacemos pasar nuestro vapor sobrecalentado y después de 3 horas logramos una purificación, porque el grafito es más sensible a reacciones de oxidación con el agua. Aquí tenemos una fotografía de cómo estamos probando que logramos la síntesis. Los nanotubos de carbono son magnéticos, vean cómo quedan atraídos por el imán. Y los nanotubos que hemos logrado sintetizar hasta ahora en nuestro laboratorio son de multicapa. Aquí tenemos una micrografía TEM a 10 nanómetros de barra de escala. Vean cómo se logra una multitud de capas. Tenemos el problema de que tenemos impurezas de fierro, pero una buena perfección de nuestros nanotubos de carbono. Y tenemos además una ventaja. Aquí estamos viendo una micrografía de HRSM. Aquí vemos una población de nanotubos que son tubulares, o sea, tienen una forma cilíndrica, pero también vemos estos otros que son helicoidales y son más importantes que los primeros porque estos tienen un defecto donde se van a hacer compartir hexágonos con heptágonos y pentágonos de carbono y esa forma helicoidal genera zonas de alta tensión y por lo tanto reactivos a una funcionalización química. Entonces, logramos pues primero tenemos rendimientos altos, arriba del 50%, tenemos esta mezcla de nanotubos, algunos son helicoidales muy reactivos y además la purificación la podemos hacer de manera suave con vapor sobrecalentado, aunque últimamente, de ahora que migraron el laboratorio, también lo hacemos por una ruta más vigorosa con mezclas de ácidos. Bien, vamos a ver la siguiente. Ok, tenemos dos problemas que vamos a intentar estudiar en esta presentación. Bien, uno de los campos de interés actual en el campo de la biomedicina es preparar materiales que no solamente sean biocompatibles, sino que también tengan la sensibilidad de evitar problemas, como por ejemplo el que el material no induzca, al estar en contacto con un tejido suave, focos de contaminación. Todos en nuestra piel, por ejemplo, tenemos alguna serie de bacterias y de gérmenes que están de manera natural. Cuando una persona enferma y es necesario colocarle una aguja, ese es un punto de infección, porque las bacterias que están en su piel pueden ser insertadas en tejido vivo y crear infecciones. Entonces vamos a evaluar la capacidad de un copolímero de policaprolactona tipo estrella con polietilenglicol, al cual le vamos a injertar nanotubos de carbono funcionalizados para probar que sean sensibles. Un segundo, por favor. Perdón, está mucho ruido. Ok, que sean sensibles a resistencia bacteriana. Vamos a probar dos tipos de bacterias, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Estas bacterias están de manera natural en diferentes focos de contacto con el ser humano y lograr un material que lo resista es de interés actual para evitar infecciones, sobre todo en el campo de uso de agujas y otros tipos de instrumentos que se usan en la biomedicina. Bien, entonces tenemos varios retos. Lo primero es lograr pues, una buena dispersión del nanotubo de carbono para evitar el problema que habíamos visto al inicio de la presentación. Y luego ver si podemos usar nuestro nanocompuesto como biosensor o como un nanocarrier, o sea, para poder llevar drogas a sitios específicos del tejido o simplemente para fabricar materiales de uso médico. Tanto la PCL, la polidécima caprolactona, como el polietilenglicol
PEG se han usado como sustratos para reparar heridas en piel y en otros tejidos suaves. Pero hay problemas aquí. Por ejemplo, en el caso del PEG, hay algunos seres humanos que son sensibles a este polímero y es necesario de alguna manera atenuar su toxicidad, que por ejemplo en el caso de las vacunas que tenemos ahora se ha demostrado que tiene efecto. Y en el caso de la PCL es un material rígido y por lo tanto es complicado su manejo mecánico. Entonces aquí lo interesante era combinar los dos para ver si logramos tener un nuevo biopolímero que tuviera propiedades interesantes. Bueno, entonces lo primero, ¿será posible que desarrollemos un método químico que haga posible la síntesis de nanocompuestos con una estructura? Esta estructura tipo estrella se va a deber a que vamos a seguir una ruta que se llama núcleo primero para lograr crear una estrella de PCL de 4 brazos. En los brazos le vamos a unir el proteoglicol y luego matriz polimérica agregarle los nanotubos funcionalizados y lograr la dispersión. O sea que los nanotubos estén homogéneos en la matriz polímica. La segunda es ver si una vez que superamos este problema, lográsemos que nuestro nanocompuesto fuera resistente al crecimiento bacteriano de las Staphylococcus aureus o de la Pseudomonas aeruginosa. Bueno, vamos a la química. Vamos a hacer una secuencia. Primero vamos a preparar nuestra polímero estrella base. Va a ser la Epsilon caprolactona. El iniciador se llama Potol. Es un iniciador que tiene 4 grupos OH en los extremos. Por lo tanto, aquí estamos viendo lo que queda del residuo del iniciador. Y en cada brazo crece una cadena lineal de PCL. La estructura final tiene esta forma de 4 brazos, de ahí que se llama estructura estrella. Las síntesis que se usaron fueron variando la relación de caprolactona con el iniciador Potol, que es el penteretritol, y como catalizador se usó octanato estanoso a la reacción a 110 grados bajo una atmósfera de nitrógeno. Entonces preparamos 4 homopolímeros de poliepsilon caprolactona con estas relaciones monoméricas iniciador y a esta relación monómero catalizador. Bien, una vez que logramos la síntesis de la estructura estrella, ahora lo que vamos a hacer es agregarle una molécula de enlace. Esta molécula de enlace va a ser el cloruro de oxalilo. El cloruro de oxalilo tiene 2 grupos cloruro de acilo en los extremos. Uno de ellos va a reaccionar con el OH del extremo de la PCL y va a quedar un segundo extremo libre. Ok, el segundo extremo libre, como vemos aquí abajo, es susceptible de una segunda reacción. El producto que hemos obtenido hasta ahora se va a llamar prepolímero y vamos a lograr una polimerización exitosa si usamos una amina que jale la reacción hacia la derecha, o sea, por el principio de Arrhenius, de Le Chatelier, perdón, usando una relación molar de 1 a 4 de monómero de polímero de PCL con la trietilamina y trabajando con una relación molar 1 a 1 de la PCL estrella con el cloruro de oxalilo. Esta relación molar es una parte del éxito de este trabajo, porque si se usan relaciones mayores, tú puedes crear reacciones de autoensamblaje de las estrellas y inhibir la posibilidad de la copolimerización. Una vez que tenemos nuestro prepolímero, ahora lo que vamos a hacer es añadirle el protilenglicol y vamos a usar una relación de PEG a PCL estrella de 4,1 molar. La idea es que en cada brazo, esa es la idea ideal, crezca un trozo de una unión del prepolímero con el PEG y quede ya perfectamente estabilizado con una estrella y 4 grupos polietilenglicol en los extremos, con un OH reactivo terminal. Nuestros copolímeros los vamos a identificar con estas 4 leyendas a la izquierda, donde tomamos como base, obviamente, nuestras PCLs homopolímeros sintetizados al inicio de esta secuencia de reacción. Bien, ahora viene la parte química del nanotubo de carbono. ¿Por qué tenemos que trabajar químicamente el nanotubo de carbono? Hay varios aspectos. Primero, porque si no logramos un anclaje de grupos químicos complementarios entre lo que hay en el nanotubo de carbono y lo que hay
en la matriz polimérica, o sea, entre estos grupos hidroxilo y los grupos que pongamos en las paredes del nanotube de carbono, lo más probable es que el nanotubo se ensamble, se segregue y no se integre a la matriz. O sea, tiene que haber una complementariedad química entre estos grupos y los de la matriz polimérica. Para ello lo que hicimos fue al nanotubo purificado, el CNTP, le vamos a hacer un tratamiento con ácido nítrico 8 molar a 6 horas en Solnet, que va a provocar un incremento de los grupos carboxilos, hidroxilos y carbonilos que estaban en el nanotubo purificado. O sea, el tratamiento que hicimos al inicio con vapor de agua va ya a provocar una incipiente funcionalización, pero podemos incrementarla con ese tratamiento ácido. Ahora, ¿cómo podemos lograr un cambio en el equilibrio de grupos carboxilo a hidroxilo? Haciendo una reacción con hidruro de litio a 3 horas, podemos transformar la cantidad de grupos carboxilos a un incremento de grupos hidroxilos. ¿Por qué? Porque los grupos hidroxilos son más reactivos a la química que queremos que los grupos carboxilos. Y una vez que hemos logrado esto, añadimos el cloruro de oxalilo, los anclamos tanto en los grupos hidroxilo como en los carboxilos y tenemos nuestro grupo cloruro de acilo libre para reaccionar. Bien, este es nuestro caballito de batalla, esta estructura, donde tenemos dos tipos de nucleófilos. Tenemos el OH fuerte y el cloruro de acilo moderado. Tenemos estructuras con grupos carboxilo reactivos y los carbonilos. Los carbonilos son, bueno, eso no se puede evitar, pero pueden ser susceptibles también de un tipo de ataque químico. Estos nanotubos los vamos a llamar CNTs o CL, y como digo, es nuestro caballito para lograr la integración sobre la matriz polimérica. Bien, aquí están las claves de los nanocompuestos que se prepararon. Son 8, del Na01 al Na08. Tenemos dos formulaciones en contenido de nanotubo de carbono. Eso es 0.5 o 1% respecto a la masa total de PCl y la PCl estrella precursora. Esto es la 1, 2, 3, 4, cuyas formulaciones ya vimos en una lámina pasada. Bien, estas son todas las técnicas que se usaron en este trabajo para lograr la caracterización. Primero, para lograr saber si tenemos la estrella, se necesita el GPC. Para saber si logramos la funcionación química, la FTIR. Para conocer el comportamiento térmico, el DSC. Para saber la composición, la resonancia magnética nuclear. La siguiente técnica es fundamental para resolver una pregunta. Esto es, ¿el nanotubo de carbono se une químicamente a la matriz polimérica? Pues necesitamos el XPS. Luego ya hacemos pruebas de mecánicas para ver su resistencia mecánica, su tenacidad, etc. La espectroscopia Raman, que nos da también una prueba de la funcionalización del nanotubo de carbono. Luego ver nuestro tipo de nanotubo que logramos por microscopía electrónica de barrido de emisión de campo, resistencia térmica con el TGA. Estas pruebas de absorción de agua y las pruebas antibacteriales ya son pruebas confirmatorias de la posibilidad de uso de nuestros nanotubos para el fin que deseamos, que esto es, sean resistentes al crecimiento bacteriano y además ver la resistencia en un medio acuoso de nuestro material. Como ustedes saben, los grupos ésteres se hidrolizan y por lo tanto al estar en contacto con agua vamos a tener una reacción de hidrólisis. Entonces necesitamos saber qué tan estable es nuestro material en un medio acuoso. Bien, vamos pues. Estos son los primeros resultados por GPC. Son pruebas de estimación del peso molecular de los homopolímeros de PCl. Tenemos excelentes rendimientos, del 92 al 97%. La polidispersidad es mala. Deberíamos tener una polidispersidad de 1.1, pero esto se debe a que las masas que se usaron para hacer las reacciones eran grandes. Se polimerizaron 28 gramos o más. ¿Por qué? Por la gran cantidad de pruebas que queríamos desear. Los pesos moleculares son buenos, son altos y crecen con el incremento de relación de monómero a iniciador. Perfectamente acorde con la literatura, incrementos de monómero a iniciador incrementan el peso molecular. Bien, ahora vamos a probar que logramos la síntesis. Este es de un copolímero. Este es de resonancia de carbono 13. Bien, entonces vamos a ver la señal de la PCl. Están aquí listadas. Esta es la señal del PEG a 70.6 del metileno del PEG.
Y esta señal, la 176, es del carbonilo de la PCl. ¿Dónde logramos saber que logramos la estructura? Justo en la señal de 62.58, es el carbono del potol, un carbono cuaternario. Entonces, al estar incluido en este espectro, espectro, probamos que tenemos las contribuciones de PEG, la contribución de PCl y la contribución del carbono del iniciador, que es un carbono ternario. Entonces, estamos probando que tenemos nuestra estructura estrella. Bien, eh, ahora, ¿cuáles son los pesos moleculares finales que logramos en el copolímero? Respecto a los pesos de la PCl pura, logramos un incremento. Obviamente, pues se incrementa la polidispersidad porque le estamos añadiendo el PEG, pero nuestros rendimientos son muy buenos, arriba del 90%, perfectamente acordes con la literatura. Bien, luego, nuestra composición. Aquí la composición es dominada por la PCl porque el PEG que se usó en esta síntesis es de un peso molecular bajo. Estamos hablando de un peso molecular máximo de 1000 y las PCLs que se obtuvieron pues son pesos moleculares mayores. De todos modos, es importante este primer copolímero porque tiene mucho PEG y de esto va a tener una influencia importante en la cristalización. Bien, entonces son copolímeros ricos en PCl. Y ahora vemos, esto es lo que sí logró el estudiante. Esta es su población de nanotubos de carbono. Vean la coexistencia de estructuras helicoidales con tubulares. Bien, además, ¿cuánto hidroxilo y carboxilo teníamos en esta población de nanotubo de carbono? El 4% de hidroxilo, el 12% de carboxilo en los nanotubos oxidados, o sea, cuando se trataron con el ácido nítrico, y posteriormente cuando se trataron con el hidruro de litio, aumentamos el contenido de carboxilos, de hidroxilos, y disminuimos nuestros carboxilos. Estos lo vamos a llamar CNTsP-red. Tenemos entonces dos poblaciones de nanotubos con diferentes contenidos de grupos químicos susceptibles de reaccionar con los hidroxilos de nuestro copolímero estrella. Bien, vamos a probar que estamos funcionalizando los nanotubos de carbono. Este es Raman, espectro Raman. Hay tres señales importantes para los nanotubos de carbono que se tienen que mencionar. La banda D, que es una banda asociada al desorden en el nanotubo de carbono. La banda G, asociada a grupos ordenados, que tiene un pequeño hombro hacia 1600, que es la banda G asterisco, y la banda G', que es un sobretono de la banda D, pero que da una idea de la integridad, de la perfección química del nanotubo de carbono. Si ustedes calculan el cociente de la banda D sobre la banda G y de la banda G asterisco sobre la banda G, se pueden dar cuenta que se está incrementando el nanotubo de carbono purificado al nanotubo de carbono red, con grupos cloruro de acilo en sus extremos. ¿Por qué se incrementa el desorden? Porque el estado de hibridación de los carbonos donde se tiene un tipo de defecto ha cambiado. Típicamente, el estado de hibridación del nanotubos de carbono, el carbono del nanotubos de carbono es sp2. Y cuando cambia de estado de hibridación a sp3, se puede aceptar que se tuvo una inserción de un grupo químico. Entonces, aquí estamos probando que estamos aumentando el desorden porque aumenta ese cociente y por tanto, algunos carbonos de nanotubo han cambiado su estado de hibridación asociadas a uniones químicas. Pero esa prueba de Raman no es concluyente. La que es concluyente es esta prueba de IR. Entonces, el espectro A es el del nanotubo de carbono oxidado. El espectro B es cuando hicimos un tratamiento con ácido nítrico. Y el tercero es el importante, es el que aquí ya le pusimos el cloro de oxalilo. ¿Cómo probamos que logramos el anclaje del cloro? Con la banda 851, 810. Esta banda es la relevante. Y bueno, tenemos otras reacciones, ¿cómo se dice? Pues poco deseables como grupos aldehído. Y tenemos también carbono oxígeno tipo éster en 1037.
Vean cómo la banda del hidroxilo se atenúa, aunque esta es una comparación subjetiva, porque para que sea objetiva tenemos que tener la misma espesor de muestra, pero bueno, como guía, la banda del hidroxilo ha disminuido porque ha reaccionado de la intensidad que vemos en este espectro B a la intensidad que vemos en el espectro C. Lo importante es esta banda que está probando que sí hemos logrado la inclusión de los grupos cloruro en el nanotubo de carbono. Bien, entonces esta estructura es cierta, la hemos probado por Raman y por FTR. Este es nuestro caballito de batalla para trabajar en este trabajo. Bien, ahora, ¿cómo probamos que logramos la inserción química? Bien, el espectro A, el de aquí arriba, un poco opaco, la A, es de la matriz polimérica, en este caso el PCl02P. El B es el nanocompuesto 2 y el C nanocompuesto 6. Bueno, ¿cuál contribución es la que nos va a guiar para saber si logramos la interacción química? La del grupo éster. ¿Por qué? Porque en este caso vean que esta banda, que está a una determinada intensidad, se atenúa y además aparece una cuarta contribución, se atenúa, y la cuarta contribución es debida a grupos anhídrido. ¿Por qué el éster? Porque cuando reacciona un grupo nucleofílico con el carbonilo del éster, pues se va a agotar la cantidad de grupos químicos de ese tipo, de éster. Y si además formamos un nuevo grupo químico como el grupo anhídrido, estamos dando evidencia de que en el grupo hidroxilo y en el grupo clorodiacilo del nanotubo de carbono va a reaccionar con los grupos hidroxilo de la PCL del PEG y con los grupos carbonilo de las unidades éster de la PCL. Las dos. ¿Cuál es la más dominante? La más dominante fue la reacción del grupo hidroxilo del nanotubo de carbono con los grupos carbonilo de la PCL, porque se atenúa mucho la contribución de 7.9 a 2.6 a 2.3. Ok. Entonces, nuestra estructura ya anclada del nanotubo a la matriz polimérica es la que presentamos aquí. Grupos anhídrido, grupos anhídrido de la unión química, y en algunos hidroxilo tenemos también unión química, en este caso de los hidroxilos del PEG, en este caso de los hidroxilos de la parte de la estrella. Bien, el comportamiento térmico. El comportamiento térmico, aquí vemos dos tipos de barrido. El primero es de enfriamiento, el D. El C es de calentamiento. Bien, hay dos tipos de materiales aquí. Los A y B corresponden al copolímero puro y el C y D al nanocompuesto 5. Vamos primero con el termograma A. Vemos dos picos de fusión. Esto se debe a un fenómeno de segregación. El segundo pico es a las estructuras mejormente ordenadas y el primer pico, el que está señalando, sería el de las partes segregadas. ¿Por qué se segrega? ¿Por qué no tenemos una buena cristalización del copolímero? Por el PEG. El PEG de alguna forma va a tener un impedimento estérico y va a inhibir la cristalización. Tenemos un solo pico de cristalización y en el caso de nanocompuestos también tenemos la segregación. Nada más que en el caso del nanocompuesto la segregación también puede ser influida o no por el nanotubo de carbono. Tenemos dos efectos, como vamos a ver más adelante. Ok, ¿cómo sabemos cuál es el efecto dominante? La clave está en la temperatura de cristalización. Aquí estamos listando el resultado térmicos. Tenemos dos TGs, porque tenemos dominios de PCL, dominios de PEG. Tenemos una entalpía de fusión, sumando los dos picos. Tenemos dos picos de fusión, la entalpía de cristalización. Ok, la temperatura de cristalización. Si ustedes observan, para los copolímeros puros, el grado de enfriamiento que se calcula restando el valor de 11 al de 35, aquí será 24, pues va disminuyendo porque, va aumentando porque va disminuyendo la temperatura de cristalización. Y esto te está dando idea de cómo cristaliza el material. Entonces, si tiene mucho PEG, cristaliza mal, o sea, tienes un grado de enfriamiento más bajo. Si tienes más PCL, cristaliza mejor.
O sea, esto es dentro de lo esperado. ¿Por qué? Porque la PCL tiene que cristalizar de manera más fácil si el copolímero tiene menos peje. Cuando tú añades el nanotubo de, perdón, cuando añades el nanotubo de carbono, va a haber dos efectos. El nanotubo de carbono puede hacer un agente nucleante o un agente no nucleante de la matriz polimérica. De los nanocompuestos, del Na01 al Na04, preparados con 0.5 de nanotubo de carbono, tuvo un efecto antinucleante, perdón, nucleante. ¿Por qué? Porque la temperatura de cristalización del Na3 y del Na9, perdón, del Na1 es menor que 11. Na2 es igual a 4 del STPCL2. Este es menor también a 5. Estos tres nanocompuestos del 1 al 3 tiene un agente nucleante porque la temperatura de cristalización es menor a la matriz pura, a excepción del Na04, que sí es mayor. Y luego, para los que tienen 1% de nanotubos de carbono, el efecto se invierte. Bueno, a excepción del Na5, pero para los demás, el Na6 comparado con el copolímero matriz, 5 es mayor que 4, 7 es mayor que 5, 12 es mayor que 8. ¿Ok? Entonces se invierte el fenómeno. ¿Por qué? Por la composición del nanotubo. El nanotubo influye, pues, en el comportamiento de cristalización de la matriz. Ok. Vamos a nuestro comportamiento mecánico. El de abajo es este que tiene el circulito abierto, es la matriz pura. Y luego, cuando le añadimos el nanotubo, vamos a tener la curva con el rombito cerrado y el cuadrito abierto. Bien, ¿qué cambia? Cambia la tenacidad, cambia la resistencia al rompimiento, cambia el módulo de ion. ¿Por qué? Pues por la aportación del nanotubo de carbono. Hace un material con un mayor módulo de ion, más resistente, pero pues sacrificando un poco la tenacidad. Si mostramos todos los datos mecánicos, comparando, por ejemplo, aquí la resistencia máxima a la tensión, veamos cómo se incrementa para los nanocompuestos. Aquí estamos viendo, comparado el NA5, del NA01 al NA08, comparando esos valores con los que les preceden, pero pues obviamente la deformación al rompimiento pues está disminuyendo para algunos de ellos. El módulo de ion sí se incrementa, aquí lo pueden ver, y la tenacidad, bueno, la tenacidad de la matriz polimérica pues es mayor. Por ejemplo, este es de 20 y acá en el que le corresponde al nanocompuesto es de 6. Entonces estamos sacrificando pues nuestra tenacidad por un incremento del módulo de ion. Y podemos probar que logramos una buena estabilidad térmica comparando las curvas de TGA. La curva A es del puro matriz polimérica, pero al añadir el nanotubo de carbono, las curvas B y C, vean cómo la degradación se desplaza a mayores temperaturas. Esta degradación tiene dos etapas. En esta parte de aquí degrada preferencialmente la PCL, después degrada primero la PEG y después el PCL y mayor estabilidad debido a la presencia de nanotubos de carbono. Bien, las pruebas con agua. Si ponemos una muestra tanto del copolímero puro como del nanocompuesto en agua, vemos la evolución a diferentes tiempos. ¿Cuál es más estable? El nanocompuesto. Vean cómo es más estable. Tenemos una hidrólisis y una segunda hidrólisis, pero es más estable. ¿Por qué? Por la presencia del nanotubo. Pero para este trabajo, desafortunadamente tenemos este resultado. Bien, aquí estamos viendo la prueba ya con el cultivo del agar, donde estamos mostrando una fotografía de el copolímero puro, en este caso el STPCL01 PEG. Es el que tenía mayor contenido de PEG. Aquí en esta fotografía vean este halo de inhibición, donde las cercanías de la barrita de muestra no tenemos crecimiento. ¿Por qué sucede esto? Aquí ya tuvimos nuestra pseudomona y nuestra Phylococcus aureus. ¿Por qué no hay crecimiento? Porque el PEG lo está matando las bacterias. El PEG puro tiene un efecto de inhibición de las bacterias. Aunque esté insertado en el copolímero, se logra la inhibición. Pero para nuestro
nanocompuesto. En este caso, esta fotografía del Na05 no se ve el halo de inhibición. Sí se ve una zona amarillenta, pero no se tiene inhibición. Esto es, la presencia del nanotubo de carbono no favorece el que logremos matar a las bacterias, que era uno de nuestros objetivos. O sea, sí logramos preparar un nanocompuesto, lo caracterizamos bien, pero no es buen agente para matar bacterias. De hecho, este resultado nos está dando pie a hacer más trabajo, no sobre este sistema, sino otros sistemas que se están estudiando ahora. Por ejemplo, usando zinc en el nanocompuesto o usando un terpolímero de PCL, L-lactida, PEG, como una matriz alternativa donde podemos modular la acción del PEG. Y si cuantificamos con las colonias que crecen después de llevar el sembrado de las bacterias, pues no cumplimos la norma mexicana. Tenemos que tener una inhibición del 99.999. No la cumplimos ni para las matrices poliméricas puras ni para los nanocompuestos. El efecto mejor es para las matrices poliméricas puras, lo cual no es un resultado deseable que nuestros nanocompuestos. Y como les comenté, pues esto lo estamos revisando con otros trabajos. Bien, para esta parte del trabajo, pues estas conclusiones básicas, pues logramos injertar lo que deseamos, nuestros nanotubos a la matriz polimérica, lo caracterizamos, conocemos mucho de este tipo de copolímeros, logramos funcionalizar nuestros nanotubos, confirmamos que los insertamos en la matriz polimérica, perdón, pero no inhibimos el crecimiento de bacterias, que era uno de nuestros objetivos. Es importante ver que sobre el nanotubos de carbono también hay dudas sobre su toxicidad. Entonces, al menos en este trabajo no se ve que sean tóxicos a estas bacterias. Bien, ahora, si ustedes ven esta foto hay algo que está mal. Y eso es, ustedes no están viendo homogeneidad del nanotubo de carbono. O sea, hay partes más blancas, partes más oscuras. O sea, nuestro nanocompuesto está muy bien preparado, pero no es homogéneo. Eso tampoco es buena idea. Entonces, hicimos un trabajo con otra química. Bueno, ese trabajo fue publicado aquí. Es el trabajo de Leonardo. Fue publicado hace 2 años. Bueno, tenemos que remediar primero la parte de la homogeneidad. Entonces vamos a hacer otro trabajo, pero ahora vamos a tener otra idea diferente. Vamos a trabajar con hidrogeles, con ácido acrílico y acrilamida, y vamos a intentar funcionalizarlos con nanotubos de carbono. En este trabajo nos vamos a enfocar nada más en lograr la dispersión, para lograr una buena acción del agente reforzante. Queríamos en este trabajo ver si logramos obtener hidrogeles con un incremento de propiedades mecánicas, con nanotubos de carbono funcionalizados, sin reducir su capacidad de deslizamiento de agua, pero además que fueran homogéneos. Ese era el objetivo de este trabajo. ¿Por qué hidrogeles? Porque los hidrogeles también se están usando en biomedicina como un medio adecuado para el uso de drogas. ¿Y por qué el nanotubo de carbono? Porque hay reportes, de hecho este año publicamos un artículo donde la droga se puede captar preferencialmente en el nanotubos de carbono. O sea, la parte interna del tubo de carbono puede captar drogas y luego lo puede liberar en función del medio. Si usas una matriz polimérica sensible al pH, lo puedes orientar, por ejemplo, a zonas, por ejemplo, de este, del duodeno que tiene un pH diferente al estómago, puedes orientar la liberación de droga de manera preferencial. Y bueno, vamos a ver. Aquí vamos a hacer la síntesis de nanotubos de los hidrogeles, pensando en la liberación de drogas e intentando mejorar sus propiedades mecánicas y mezclando el nanotubos de carbono a la mezcla de monómeros. Tenemos que evitar que se nos pierdan las propiedades fisicoquímicas del hidrogel y ganar una buena segregación. Bueno, la meta es superar la autosegregación del nanotubos de carbono, esto es que no se separen de algunos núcleos que ellos forman
para que se dispersen, se esfolien y se dispersen en la matriz polimérica. Bueno, entonces podemos lograr sintetizar hidrogeles que contengan átomos de carbono funcionalizados y que sean agente reforzante de una matriz polimérica de poliácido acrílico acrilamida, y los hidrogeles preparados podrían ser homogéneos, al menos hasta la capacidad del ojo humano, obviamente. O sea, homogéneos es ambiguo, pero si tú lo dices al punto de vista visual, te queda más claro. Y además que tengan buenas propiedades mecánicas, bueno. Estos son los hidrogeles que sintetizó el estudiante. Es una foto. Y estas las composiciones que se usaron. La relación de masa de ácido acrílico a acrilamida fue de 1 a 9. Se usó el agente anticruzante de la NMBA y el iniciador es el persulfato de potasio. Aquí redujimos mucho la cantidad de nanotubo de carbono de 0.1 a 0.05%, porque arriba de esto no se logra nada, ningún resultado interesante. Si tú trabajas arriba de 0.1 se van a agregar, y además durante la síntesis se precipitaban. ¿Ok? Estos son los nanotubos de carbono funcionalizados, y aquí de esta micrografía lo que interesa son estas unidades que están unidas al túbulo. No sabemos si son imperfecciones, esto no lo podemos saber con la técnica, o si realmente son agregados unidos químicamente al nanotubos de carbono. Ok, la química. La química es similar a la que ya describí, solamente que hay un paso diferente. Sobre la estructura que era el caballo de batalla del trabajo anterior, hicimos un tratamiento añadiendo el monómero de ácido acrílico para que reaccionara con el cloruro de acilo y tener nuestros grupos anhídrido, pero la doble funcional abierta. Esto se ha reportado usando un cloruro de acrilohilo, pero como estaba reportado, no valía la pena trabajar con esa idea. Entonces, esta química sí no está reportada, o sea, añadir el monómero al nanotubo y dejar el doble enlace abierto para la reacción por radicales libres. ¿Ok? Estas son nuestras formulaciones. Cuando enviamos el artículo, nada más tenemos los hidrogeles 1, 2 hasta el 9, pero el árbitro nos pidió más trabajo y tuvimos que hacer el 1A, el 2A y el 3A. Se trabajaron con 3 relaciones monoméricas, 90-10, 80-20, 70-30, y la cantidad de NIPA. Esta NIPA se añadió primero para generar un efecto esfoliante entre los nanotubos de carbono, aunque estrictamente se pudo haber evitado. El persulfato de potasio, el agente decruzante y la cantidad de nanotubos de carbono, los primeros 3 eran blancos y luego ya con estas cantidades de nanotubo que he comentado, y el agua. Estas son nuestras formulaciones. Y es un trabajo más pequeñito, nada más hicimos resonancia magnética nuclear de carbono 13, IR, pruebas mecánicas de compresión para medir módulos de Young, las micrografías por FSM, TGA y las pruebas de hinchamiento, las fundamentales para ver si logramos buen hinchamiento con buenas propiedades mecánicas. Bueno, pues aquí tenemos el espectro A, el del purificado, vean que tiene gran cantidad de grupos hidroxilos. El espectro B, donde ya lo hicimos un tratamiento con el ácido nítrico, los son los oxidados, modificamos la cantidad de grupos carboxilos y tenemos una formación de grupos carbonilo. Ok, este es lo importante. Vamos a ver. ¿Se logra la funcionalización? ¿Sí o no? Pues la respuesta es sí. Aquí tenemos esta banda del carbono cloro. Tenemos el sobretono de esta banda de 1478. Este es el nanotubo de carbono, el que hemos llamado caballito de batalla, que ya tiene el grupo clorodiacilo. Y luego le añadimos el monómero de ácido acrílico. Ok, aquí debemos de ver que tenemos un doble enlace. Aquí lo tenemos, la banda 984. Debemos ver que tenemos el grupo anhídrido. Aquí está, en 1182. Los dicarbonilos que estaban en el esquema que presenté. Y, bueno, los grupos acrilol del carbonilo. Entonces, sí estamos probando por IR que logramos la unión química del monómero de ácido acrílico al nanotubo de carbono. Una vez que logramos esto, tenemos esa estructura probada. Este es el porcentaje de grupos hidroxilos en milimoles, perdón, no porcentaje, la cantidad de milimoles y la cantidad de grupos carboxilo.
Esta es nuestra ya estructura para prepararnos nuestros nanocompuestos. Y estas son pruebas de dispersión de nuestro nanotubo de carbono en un solvente. ¿Ok? Estamos probando diferentes tipos de nanotubo de carbono. Obviamente el bueno, entre comillas, sería el D. ¿Por qué? Porque el nanotubo no ha precipitado. Vean A y B, cómo se ha precipitado cuando tenemos oxidados. Cuando nada más tenemos grupos cloruro de acilo, o sea, una vez la reacción con cloruro de oxalilo, sí tenemos dispersión, pero hay precipitación. Pero si tenemos un contenido del 1%, logramos la formulación. Aquí está, no se está precipitando. ¿Ok? Y esta es la foto importante. Si ustedes ven, el, el hidrogel B es el cerogel. Bueno, es el hidrogel recién sacado del tubo, todavía húmedo. Comparen la apariencia de este transparente con C y A. Vean C, es tonalidad gris. No ven ustedes a ojo precipitación, no se ven aglomerados. Bueno, se ve mejor de manera directa. En A tienes mayor cantidad de nanotubos, por eso se ve más oscuro, pero en C se ve la dispersión homogénea, al menos de manera visual. Todas las veces que el estudiante lo hizo, que yo vi los hidrogeles, lograba esto. Cuando vi esto de manera física, dije, no, esto tenemos que publicarlo porque es muy difícil lograr dispersión de nanotubos. O sea, lo normal, lo típico es que precipite y se vea segregación. Es la parte media del tubo. Obviamente, si me dices, bueno, pues la parte de abajo, pues sí, bueno, la parte de abajo del tubo sí puedes tener este mayor efecto de la gravedad. Pero la parte media, vean, está bastante homogéneo, al menos desde el punto de vista visual. Ok, ¿cómo se ve la superficie de nuestro hidrogel? Pues el ácido acrílico es quebradizo, tiene rompimientos en forma aguda. No se va a cambiar por la acción del nanotubo de carbono. Pero lo importante es aquí en el hidrogel 7, aquí se ve esta estructura que señalamos de forma helicoidal. Nosotros creemos, y hay que decirlo así, que es la presencia del nanotubo de carbono en esta superficie. Al menos el árbitro nos creyó. Ok, de los hidrogeles. Bueno, pues los IR no van a mostrar una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los hidrogeles están dominados por la composición como monomérica. Entonces, si la presencia del nanotubo se podría intentar ver, pero no logramos tener una detección precisa. Vemos grupos de los comonómeros. Y lo importante era ver si teníamos evidencia que hemos anclado el NIPAM para inducir la exfoliación del nanotubo de carbono. Y por carbono, este fue carbono 13, aquí está la señal del NIPAM, lo cual estamos probando que sí lo incluimos en la estructura y sí influye en la dispersión. Ok, para el hinchamiento, pues seguimos el modelo pues, el que más usamos yo creo aquí en la escuela, que es el de segundo orden. El modelo cinético de segundo orden, tomando estas ecuaciones, al final llegando a esta expresión, graficando, sacando la recta, de la pendiente y del intercepto sacando los parámetros cinéticos. Y estas curvas ajustan muy bien los datos experimentales. ¿Ok? Estos son hinchamientos del hidrogel preparado con 2% en peso de ácido acrílico. ¿Ok? Tenemos tanto del hidrogel 2, del 5, vean, el hinchamiento mayor es para el hidrogel 2, ¿ok? Y estos son los datos del módulo de Young y de la constante cinética, del hinchamiento en el equilibrio, etc. Uno es medido y el otro es experimental. Bueno, obviamente los ajustes son muy buenos, 116.8, 117, ok. Luego, los módulos de Young. Vean, aquí de 4.577 a 5.866 estamos logrando una mejora. Y el hinchamiento, pues cayó un poquito, de 116 a 99, pero no mucho. Lo interesante es este hidrogel 8, subimos hasta 13.000 pascales. ¿Ok? Mucho mayor que este de acá. Ahora, aquí estos resultados en realidad tienen un poquito puedo decir,
de truco, porque nosotros vimos que los hidrogeles que se preparaban con más ácido acrílico eran más resistentes mecánicamente. Entonces, hay un doble efecto, sí tengo que decirlo, hay un doble efecto de la confusión como numérica y del nanotubo de carbono. Si nada, bueno, esa es la resistencia térmica. Seguimos viendo mejor comportamiento térmico para los nanotubos para el que tiene nanotubo de carbono. Y esta era la estructura que propusimos como hipótesis de cómo está el hidrogel. Esto nos lo pidió el árbitro. Tenemos una red tridimensional y el nanotubo está interconectado químicamente por los grupos anhídrido, por lo cual se explicaría su mejor resistencia mecánica. Bueno, pues ahí está. Logramos la síntesis de estos nanocompuestos de nanotubo de carbono funcionalizado con un el grupo ácido acrílico y luego ya le agregamos la acrilamida, logramos la polimerización, probamos que tenemos grupos anhídrido que son los que unen el nanotubo a la matriz polimérica. Bueno, estos grupos son sensibles al agua, entonces la unión química no permanece mucho tiempo, pero al menos ante el experimento sí se mantuvo. Y tenemos hidrogeles razonablemente homogéneos, al menos a la visión visual. Y los mejores hidrogeles pues, son los que tenían un alto contenido de ácido acrílico, bueno, para respuesta mecánica y nanotubo de carbono. Y logramos esta publicación donde el estudiante era Darío Gómez Vázquez, quien está estudiando su doctorado actualmente en Alemania. Bueno, todas estas personas son las que realmente contribuyeron al trabajo. Los estudiantes, el doctor Leonardo, nos apoyaron de la Mari, Sergio Gómez, Milton. Ricardo Vera nos ayudó en la UNAM con pruebas del TGA porque el nuestro aquí no funcionaba. La doctora Cuquita nos apoyó con las pruebas con las bacterias, también con la doctora María de Los Ángeles Olea. En aquel tiempo, Darío era ingeniero químico, actualmente sé que está terminando su doctorado. Josué Lee, que está próximo a graduarse de doctor. Karina, que ya es maestra en ciencias y está haciendo una tesis de doctorado conmigo. El doctor Jorge Cortés, el doctor Jorge Armando Soltero, el doctor Martínez Richa, que nos ayudó con los RMN, y el ingeniero Francisco Malgarejo, quien nos ayudó con las espectrograma. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Vamos a iniciar con las preguntas para nuestro conferencista el día de hoy. No sé si alguien quiere iniciar, doctor Jorge Puig. Sí, tengo algunos comentarios y una pregunta nada más. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, primero, hace años, cuando vino Pablo Schulz, rápidamente, tuve un pleito con mi mujer que casi nos cuesta el divorcio. Y tú la pronunciaste hoy como español, espectroscopia. Sin embargo, en América Latina decimos espectroscopía y el libro de Pablo Schulz apareció como espectroscopia, pero con una nota en cada página donde aparecía la palabra que en Latinoamérica se dice espectroscopía. Bueno, mendigo, le diste la razón a mi mujer. Luego usas varias muletillas que tienes que evitar. Usas mucho la palabra bien, ok, bueno. Y en lugar de droga, yo usaría fármaco, porque droga allá en México se malinterpreta como otro tipo de sustancia. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo debe sacrificar alguna propiedad mecánica a favor de otro? Por ejemplo, resistencia mecánica contra elongación, etcétera. ¿Bajo qué aplicaciones, con qué criterio puedes hacer algún tipo de evaluación de lo que es mejor? Es que mi opinión sería el uso final, ¿dónde lo queremos? Porque realmente no hay por decirlo así, un escenario ideal. Nada es a costa de otra cosa. Entonces, si quisiéramos que ese material se fuera ingerido, pues a lo mejor sería bueno que no fuera muy rígido por el asunto de la digestión. Nosotros, al menos lo que estamos tratando nuestro trabajo no en que ya publicamos, es buscar una matriz polimérica inteligente y lo hemos logrado con el poliácido metacrílico, que es sensible al pH. Y entonces ahí ya obviamos un poquito la parte de mecánica,
porque ya sabemos que ese va a responder al pH del ambiente. Entonces, es complejo decir cuál sería la propiedad mecánica a sacrificar, pero creo que la idea sería dónde lo vamos a usar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. En ese mismo orden de ideas, también como que utilizar el término de mejorar las propiedades es relativo, ¿no? O sea, en Claro, realidad aumenta el módulo elástico, pero no necesariamente significa mejor pensando en una aplicación. A lo mejor claro, ahí no te conviene ese asunto de la rigidez, precisamente si se va a ingerir o algo por el estilo, ¿no? claro. Respecto, Es una forma de hablar nada más. sí, respecto al primer sistema que nos mostraste, creo que también es conveniente indicar pues que los polímeros tienen la certificación del FDA pues para ser utilizados Ah, como sí, Pedro, el PEC sí. De la PCL, es que el PCL tú le puedes de muchos pesos moleculares. Entonces Ajá. aquí hay otro problema adicional de la PCL, es el rango de peso molecular, bueno, el intervalo de pesos moleculares que tú quieras usar. Ujú. Este, hasta donde yo he leído, sí está aceptado que sea biocompatible. Ahora, el punto es el tiempo en el cual se pudiera absorber en un tejido suave. Y eso depende del peso molecular. Entonces, ahí sí tendríamos, bueno, sí mostré peso molecular del trabajo, pero sí tendríamos que hacer una precisión de en dónde estamos ubicados. Y entonces las alternativas que están considerando para los nuevos sistemas son tomando en cuenta ese asunto de que tengan aprobación de la FDA, supongo. Sí, en el caso del polímero que ya se logró la síntesis, la L-lactida, que fue un comonómero, sí, creo que sí está aceptado. Del PEC también. Pero de la PCL el problema es el peso molecular, había que checar. Y en la síntesis no es fácil hacer formulaciones que te orienten a un peso molecular determinado de copolímero. Es donde estamos trabajando ahorita. Ya. Y lo que también me llamó la atención es que muchas veces incluso está medio satanizado el término de nanomedicina, precisamente porque no se sabe qué sucedería pues con los nanotubos de carbono. ¿Has leído algo al respecto? O sea, una vez Sí, que cumplan su función, ¿a dónde se sí. van o se Eh, alojan? Porque es sí, imposible destruirlos, ¿no? ¿Cierto? no, fíjate que hay una respuesta a tu pregunta. Donde hay más consenso es precisamente el título de la charla es, si el nanotubo de carbono está funcionalizado, su toxicidad puede disminuir y podrían degradarse por el sistema digestivo en el caso de un material que se ingiera. Pero no hay consenso porque se sabe que, mira, puede atacar hígado, pulmón, páncreas, riñón. En el caso del pulmón puede causar cáncer. Se supondría que tendrías que tener un material suficientemente seguro para que orientaras a un tejido y luego fuera eliminado por vía del intestino. Y te digo, algunos autores sí aseguran que si lo funcionalizas mejoras esto, pero otros no. Entonces, es un punto de debate y hasta donde yo he leído, no es, o sea, se necesitan más pruebas para lograr orientar el material y luego realmente probar que lo desalojaste por completo. No Sí. olvides que es un sólido. Si no lo esfolias y queda en forma de un agregado, entonces si te llega un tejido vivo, inmediatamente se puede encapsular. Si se encapsula puede generar cáncer. Entonces, es un tema delicado, yo pienso que un tema todavía no resuelto. Bien. La doctora Marilena quiere hacerte una pregunta. Adelante, Elena. Gracias, Pedro. Sergio, qué gusto. Hola, ¿qué Siempre, tal? siempre aprende uno un montón escuchándote hablar. Es Ay, un por placer. favor. Y bueno, no te voy a echar guayabazos, no los necesitas. Siguiendo la línea de la pregunta de Pedro en cuanto a lo que tú ya te has documentado, quise entender al principio de tu charla que mencionaste que algunas de las posibles aplicaciones de los nanotubos era en situaciones donde se estaba queriendo tratar o recomponer neuronas. Sí, se supone, hay trabajos, Mariana, donde se supone que en un nanocompuesto con nanotubos de carbono podría reparar la unión de taxones, no me acuerdo bien, la unión de Ajá. neuronas.
Estás Yo hablando de leí, la sinapsis, entonces. sí, sí. Yo Fíjate que, la ujú, verdad lo leí, se me hizo muy interesante. ujú. No percibo yo, al menos hasta mi expertise, que haya suficientes datos que prueben este trabajo. Sí está reportado, pero es un punto, lo veo complejo, precisamente por el asunto de la toxicidad. O sea, si no se Fíjate, resuelve la toxicidad, tener un nanotubo de carbono potencialmente tóxico en el cerebro se me hace complejo. Ahora, no es lo mismo trabajar con ratones que trabajar con seres humanos, eso es obvio. claro, y sabes yo que estaba pensando, imagínate en un mundo ideal, ¿no? Donde ya se pudo hacer biocompatible eso y no terminas con una circosis, artificial, ¿verdad? Inducida. Claro. Entraríamos al tema de la funcionalidad que necesitamos que transmita impulsos eléctricos, porque va a ser parte del sistema nervioso y pues el fluido que anda por ahí más es el fluido eléctrico. Entonces yo me quedé pensando, ¿se necesita una matriz que sea un polímero bioconductor o se trata de funcionalizar los tubos para que ellos sean electroconductores? El nanotubo en sí tiene propiedades magnéticas y eléctricas. O sea, ya lo Mm, tiene. Entonces, perfecto. el primer punto a resolver es su exfoliación en una matriz que sea absorbible por el tejido suave. Entonces, tiene que ser un biopolímero. Y sería, una vez que se absorbe, pues que quede en el lugar adecuado, dando la respuesta natural de las neuronas, que obviamente sabemos que tenemos impulsos eléctricos. Entonces, Ujú. la parte eléctrica del nanotubo podría en ese sentido reparar supuestas imperfecciones. Al menos está reportado por animales. Yo no Bueno, sé pues, si hay más. entonces, ¿sabes qué? Hay esperanzas para la humanidad, porque yo sé de dos o tres que ya perdieron unas cuantas neuronas, pero ya, la broma aparte, ¿te imaginas la potencialidad de esta investigación para problemas de Alzheimer? Es impresionante. Yo creo que ahí hay una minita donde va a haber dinero para el financiamiento, porque pues la población va hacia allá, hacia tercera edad, y son los problemas que siguen adelante, ¿no? Claro, sí, totalmente de Bueno, acuerdo. pues hasta aquí mi intervención. Como siempre, un placer, amigo, ¿eh? Un gustazo saludarte. Gracias, Marilena, gracias. Bye. ¿Alguien más? Yo nada más tengo un par de preguntas sobre los hidrogeles. Dime. Recuerdo que alguna vez intenté también hacer algo con los nanotubos, aunque hice nada más un experimento con grafito, porque los nanotubos sé que es complicado pues obtenerlos como para andarlos desperdiciando en esas pruebas, ¿no? Pero yo me acuerdo que utilicé un ultrasonido para distribuir el grafito, ¿no? En un hidrogel y que se evitara ese asunto de que por la diferencia de densidad se permanecieran, por ejemplo, en la parte de abajo del vial donde se estaba preparando el hidrogel y cosas por el estilo. Y ahorita lograron esta buena distribución, pero recuerdo que la discusión que tuvimos en su momento, y no sé si leíste después algo de información adicional, es si el ultrasonido puede afectar la estructura pues, de los nanotubos. La respuesta es sí. La respuesta es sí. El tiempo de uso del ultrasonido debe ser pequeño, 15 minutos. Usamos 15, nosotros usamos 15 minutos. De hecho, fui árbitro de un artículo la semana pasada y eran los hindúes. Usaron 13 horas. Uh -huh. O sea, 13 horas, tu nanotubo ya quedó en pedacitos. Un nanotubo puede alcanzar micras. De hecho, Leo llegó a sintetizar nanotubos de centímetros de largo. O sea, cuando los vi, dije, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, se veían como pelos que salían del soporte larguísimos. Y como forman agregados, o sea, los nanotubos, o sea, no logras tú crear un nanotubo libre, único, no, se forman grupitos, entonces tú sí puedes percibir su longitud con toda seguridad visual. Y entonces, si tú lo pones mucho tiempo, lo vas a partir, dejas al final trocitos de nanotubo. No es recomendable usarlo mucho tiempo el ultrasonido. Pero Ahora, te refieres a la longitud del nanotubo. de la longitud del nanotubo. Ahora la cuestión es aquí, ¿para cuál respuesta? Si Uh -huh. tú quieres inducir ese efecto para mejorar la dispersión mecánicamente, o sea, no químicamente, pues sí, lo puedes hacer. Y la otra es, ¿cómo se están midiendo los módulos elásticos para los hidrogeles? Me acuerdo que antes lo hacías con el No, TMA.
Este se hizo en el reómetro del doctor Armando por compresión con ya. el de 5 centímetros de diámetro. Y bueno, hay un módulo que está en el DMA que tiene una copa que permite trabajar el hidrogel húmedo y en agua, en equilibrio. Sí, Sería cosa la prueba es similar, es prueba de compresión, nada más baja velocidad de formación y ya está. sí, sí, sí. Muy bien, doctor Sergio. Le agradezco mucho que hubiera aceptado la invitación a participar en este ciclo de seminarios de investigación y pues esperamos vernos pronto. Le voy a lanzar invitaciones de nuevo a todos los conferencistas que están participando. Después les extendemos la invitación a los siguientes seminarios y pues hay que estar al pendiente para el próximo viernes. Va a estar una investigadora de la Universidad de Salamanca con nosotros. Espero que sí se pueda hacer transmisión en streaming directamente a Facebook. El día de hoy no lo pudimos hacer, pero eventualmente voy a compartir el vínculo por allá. Muchas gracias, doctor Sergio. Muchas gracias a todos. Gracias.